Bueno, tenemos el gusto de estar con Alejandro Mouján, el director de Damiana Crigi, película del 2015, así que bueno, vamos a hacerle algunas preguntitas. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, preguntarte cómo surgió esto de realizar la película Damiana Crigi, cuál fue el interés y el objetivo de la película en mostrar esta historia tan especial, ¿no? Bueno, el tema, yo conozco el tema más o menos en el 2001-2002, pero recién empiezo a pensar en la posibilidad de una película cuando me entero de la aparición de sus restos, que aparecen en el 2007, y yo me entero un par de años después, pocos meses antes de que se inicie el proceso de restitución, que fue en el junio del 2010. Ahí surge bueno, la idea de hacer una película, y lo que empiezo a hacer es empiezo a grabar en principio esa restitución, que fue el 10 de junio del 2010, y después ahí el proyecto empieza a crecer la relación por un lado con los H, con varios viajes a Paraguay y paralelamente una investigación muy en profundidad para tratar de reconstruir esta historia. La idea era un poco partir de su cara, de su fotografía, de su retrato, para que no fue un retrato en ese momento, sino que fue una foto de tipo científica, supuestamente una fotografía hecha por un antropólogo para estudiar a quien en ese momento se llamaba Damiana. A partir de esa fotografía y de tratar de darle o sea, hacer lo inverso a través de la misma fotografía, pero hacer el proceso inverso de que hicieron los antropólogos de esa época. O sea, ellos la deshumanizaron y la trataban como un objeto científico, y a partir de esa fotografía yo lo que intento es volver a reencontrar su humanidad, o reencontrar la historia de esa niña, de lo que puede haber sentido, de cómo fue esa situación, y tratar de ver, bueno, quiénes estaban detrás de la cámara, a quiénes ella mira, a quiénes está mirando. Y eso es un poco la pregunta de la película, y lo que la película trata de responder, a la vez de, bueno, humanizar esa niña, dejar que deje de ser un objeto científico para recuperar su condición de persona, digamos, de alguna manera. Bien, mientras vos estabas investigando y filmando la película, pasaron muchas cosas en el medio de la historia de Damiana, en esta restitución y reconstrucción de su historia, y en qué medida esto fue un estímulo y un insumo y una parte misma de la película, ¿no? Estas cosas que fueron pasando. Sí, bueno, todo lo que fue pasando se fue incorporando a la película. El encuentro de la cabeza, el encuentro de las fotografías, el encuentro del lugar donde se tomó la foto, la reconstrucción de esa situación y de ese dispositivo de fotografía que usaban los antropólogos, viajar a los lugares, tratar de encontrar lugares en la selva similares, porque sabíamos que el lugar exacto era imposible de encontrar, pero fuimos a la región donde los relatos dicen que ocurrieron los hechos, fuimos a las zonas más o menos aproximadas según lo que se puede detectar en este momento, porque muchos lugares han cambiado de nombre, a buscar los registros de nacimiento, de bautismos, para tratar de encontrar el registro donde figuraba ella como Damiana, registrada por sus apropiadores, que la habían de alguna manera cristianizado. Cada pista que íbamos encontrando era incorporada a la película y era un elemento importante para reconstruir esta historia. Si no, hubiera sido muy difícil de contar, y hubiera sido más que nada una hipótesis, más que una historia como es ahora, un poco más concreta, aunque obviamente hay partes que creo que tal vez no recuperemos nunca, como por ejemplo la palabra de los Korn sobre cómo tenían a esta niña de sirvienta en su casa, cosa que podemos imaginar, pero que nunca sabremos a ciencia cierta qué es lo que pasó, cómo vivió ese momento. Hay muchas cosas que quedan de la historia, pero contamos lo que
lo que pudimos encontrar y obviamente cada elemento fue incorporándose a la película y formando parte de la película. Viajamos a Alemania a buscarla por el tema de la cabeza, pero también a buscar los archivos fotográficos, a los escritos de los alemanes, a todo lo que podíamos ir encontrando. ¿Te parece que la película sirvió como una forma de devolverle la voz a la comunidad de la que Damiana es originaria? Sí. Sí, de alguna manera... Y darle visibilidad, tal vez. Sí, le da una visibilidad al pueblo H que, o sea, es un pueblo muy luchador y muy emprendedor, ellos trabajan mucho, son gente con una voluntad, a pesar de lo que han pasado, de prácticamente un genocidio que ha sufrido ese pueblo, reducido en un momento como a 300 personas, hoy son un poco más de 2000. Se han recuperado. Hoy es un pueblo que vive con alegría, tiene el dolor de ese pasado, pero que puede vivir la realidad con alegría y con futuro. Obviamente tiene sus problemas y sus contradicciones, como cualquier pueblo, cualquier comunidad los tiene. Eso no es un pueblo ideal donde todo está bien y todo, pero bueno, a pesar de todo eso, y con todas las contradicciones que les ha generado su propia historia, de la gente, por ejemplo, tanto los alché que han quedado viviendo en las comunidades, como los que han sido capturados, que han sido utilizados como sirvientes y que después han regresado con otra mentalidad. Por ahí han tenido como contradicciones entre ellos, porque el que vuelve de afuera vuelve con una mentalidad mucho más mercantilista que el que vive en el campo, en la comunidad. O sea, hay muchos matices y es una historia bastante compleja que yo la película está bastante centrada en esta historia de Damiana Krigi y muestra a los H hoy cómo son y lo que piensan, pero evidentemente quedan muchas cosas como cualquier película afuera y que son súper interesantes y que hacen también a su propia historia, a su propia vida actual. Pero... Sin olvidar las miserias del hombre blanco, ¿no? Que también aparecen en la película, sí, claro, en un lugar muy totalmente, central. Sí, totalmente. Sobre todo el rol de la ciencia, más que nada. El rol de la ciencia y el rol de los estados y de los gobiernos y de quienes niegan esos derechos, que todavía alguno de ellos lo dice hoy, no podemos usar nuestros nombres originales, nuestros nombres propios, tenemos que usar los nombres del blanco para estar anotados en una libreta, para que los reconozcan como personas. Falta mucho todavía hacer para el reconocimiento de la lengua, reconocimiento de su identidad, reconocimiento sobre todo de los territorios. Lo más difícil tal vez es que reconozcan sus territorios originales y que se preserven. Bueno, eso. Bien, bueno, y por último, que siempre preguntamos a todos los directores de cine, ¿qué potencialidades le ves al discurso cinematográfico? En el debate recién salió la idea esta de que la película parece también performativa, ¿no? Parece que está de alguna manera co-construyendo este redescubrimiento de Damiana como Krigi, que pasa de ser Damiana, termina siendo Krigi. ¿Y qué rol le ves? Si te parece que esto de pensar a la ciencia, al cine como con un potencial investigador, ¿no? En sí mismo como discurso, que no solo refleja la investigación, sino que también es un medio de investigación. Sí, yo creo que acá, bueno... Y documentación. Claro, es un poco eso, ¿no? Como fue un proceso paralelo y muy integrado la investigación con la elaboración que fuimos haciendo de la película, la realización, el tema que el documental te permite esa reflexión porque vos es muy difícil, hay documentales que se hacen así, pero es muy difícil decir, bueno, filmo estas semanas, y más cuando es un proceso así, poner tiempos muy rígidos como una ficción de producción, sino que de hecho nosotros tuvimos 5 años en los cuales hubo muchas idas y vueltas, muchos periodos en que no se filmó, en que era pura investigación, en que era investigación y elaboración. O sea, es todo un proceso como muy complejo y juntar todo eso no fue fácil. Hubo
que pensarlo mucho, que trabajar mucho, tuve que trabajar mucho sobre la concepción de la película, de cómo hacerla y cómo... y yo creo que sí, que la película, de alguna manera, o la forma esta, es una forma, de hecho ha sido una forma de investigación y de descubrimiento de montones de pistas y de cosas que en la historia no se sabían. O sea, algunos de los antropólogos que habían trabajado sobre el tema me dijeron, vos sos la persona que más sabe sobre la historia de Damiana, y es un poco así, porque yo estoy en un contacto permanente durante todos esos 5 años y todavía lo sigo en cosas como esta, por ejemplo, como ir a una proyección, dar un debate, discutir, siempre aparecen cosas nuevas, siempre aparece gente que te dice algo que nadie te dijo, que la película pega de una manera o de otra, acá, afuera, o sea, yo creo que es algo muy vivo la película en ese sentido. Y la verdad que si abre campos y si abre posibilidades a otras investigaciones y a otras elaboraciones, me parece bárbaro. A mí también seguramente la próxima película tendrá mucho de las cosas que yo descubrí, aprendí, incorporé haciendo esta película. Bien, muchas gracias, Alejandro. No, por favor, gracias a vos.